Lección 1. Cómo gestionar contratos comerciales complicados. Buenos días, Anna. Esperaba recibir tu consejo sobre algo. Hola John. ¿Qué tienes en mente? Estaré encantado de ayudarte si puedo. Bueno, estoy negociando un nuevo contrato comercial y me siento un poco fuera de mi elemento. Ya veo. Los contratos comerciales ciertamente pueden ser difíciles de manejar. ¿Qué es lo que te tiene perplejo? Es el aspecto de la comunicación, principalmente. Quiero asegurarme de ser claro y minucioso, pero no quiero parecer demasiado agresivo. Es un desafío común. La clave es encontrar el equilibrio adecuado entre asertividad y diplomacia. Exactamente, ¿algún consejo que puedas compartir para lograr ese equilibrio? Bueno, una cosa que me ha parecido útil es concentrarme realmente en la escucha activa. Asegúrese de entender completamente su perspectiva antes de responder. Es un buen argumento. Tiendo a dejarme llevar por mis propios planes a veces. Conozco la sensación. Pero tomarse el tiempo para escucharlos de verdad puede ser de gran ayuda para encontrar puntos en común. Eso tiene sentido. ¿Y qué pasa cuando se trata del proceso de negociación real? Prepárate, por supuesto, pero también sé flexible. No se apegue demasiado a un solo resultado. Ese es un enfoque sensato. Tendré que tener eso en cuenta. Exactamente, mantén un espíritu colaborativo y es más probable que llegues a un acuerdo de beneficio mutuo. Excelente consejo, Anna. Realmente aprecio que te tomes el tiempo para compartir tus ideas. Encantado de ayudarte, Ion. Gestionar los contratos comerciales puede ser complicado, pero con la mentalidad adecuada, puede ser un proceso productivo. Definitivamente. Ahora me siento mucho más preparado para gestionar este contrato, gracias a ti. Me alegra poder ofrecer algunos consejos útiles. Dime cómo te va, ¿de acuerdo? Lo haré. Me aseguraré de mantenerlos informados. Gracias de nuevo, Anna. Lección 2. Un brindis por el intercambio cultural. Buenas noches, Anna. ¿Quieres tomar una copa de vino conmigo? Qué buena idea, John. Estaría encantado. Excelente. He encontrado esta maravillosa cosecha local que quería probar. Oh, intrigante. Siempre estoy ansioso por explorar nuevos vinos, especialmente los locales. Lo mismo aquí. Me parece una excelente manera de aprender sobre la cultura de una región. Absolutamente. El terroir y las tradiciones vinícolas realmente se reflejan en los sabores. Precisamente. Toma, deja que te sirva una copa. Creo que disfrutarás de este. Gracias. Toma un sorbo. Esto es precioso. Obtengo notas de bayas y un sutil toque de roble. Sí, sí. Eso es exactamente lo que estoy descubriendo también. El equilibrio es perfecto. De verdad que lo es. Es evidente que el enólogo ha puesto mucho cuidado y atención en esto. Acordado.
Me hace apreciar la historia y el arte que implica la viticultura. Definitivamente. Es como explorar un mundo entero en un solo vaso. No podría haberlo dicho mejor. Levanta la copa para el descubrimiento cultural a través del vino. Tintineo vasos, con gusto beberé por eso, John. Salud. Salud, Anna. Ha sido una verdadera delicia. Lección 3. El inspirador viaje de Terry Fox. Buenos días, Anna. ¿Has visto las noticias sobre Terry Fox? Sí, lo hice. Qué increíble historia de coraje y determinación. Absolutamente. Su carrera por Canadá para investigar el cáncer fue realmente impresionante. De verdad que lo era. La forma en que perseveró frente a tanta adversidad es realmente notable. Definitivamente. Se ha convertido en una figura icónica, no solo en Canadá, sino en todo el mundo. Definitivamente. Su legado ha dejado una impresión duradera en muchas personas. Absolutamente. Se ha convertido en un símbolo de esperanza y resiliencia para quienes enfrentan desafíos. Exactamente, su historia es un poderoso recordatorio de que todo es posible con suficiente determinación. No podría estar más de acuerdo. El hecho de que haya podido correr más de 5.000 kilómetros con una prótesis de pierna es simplemente alucinante. Lo sé. Es increíble pensar en la fuerza física y mental que debe haber poseído. Definitivamente. Es una verdadera inspiración para cualquiera que se esfuerce por superar los obstáculos. Absolutamente. Espero que su historia siga motivando y animando a las personas durante las generaciones venideras. Acordado. El legado de Terry Fox, sin duda, perdurará como un brillante ejemplo del espíritu humano. Lección 4. Persiguiendo cascadas. Buenas tardes, Anna. ¿Recuerdas nuestro viaje para ver las cascadas el fin de semana pasado? Por supuesto. Fue una experiencia increíble. Las cataratas eran simplemente impresionantes. Absolutamente. El poder y la belleza del agua que caía en cascada eran realmente abrumadores. Definitivamente. Y el rocío que flotaba en el aire le añadía un elemento mágico. Exactamente, parecía que estábamos envueltos en una atmósfera etérea y brumosa. Definitivamente. Era casi como si las cataratas estuvieran realizando un fascinante espectáculo natural. No lo podría haber dicho mejor. El rugido del agua era simplemente impresionante. De hecho, era como una sinfonía de la naturaleza, con las estruendosas cataratas como crescendo. Precisamente. Y la caminata que llevó al mirador fue muy tranquila y estimulante. Absolutamente. La oportunidad de estar rodeado de ese paisaje exuberante y verde fue rejuvenecedora. Definitivamente. Era la manera perfecta de abrir el apetito antes de explorar la cocina local. Definitivamente. Esa comida después de la caminata en el restaurante junto al río fue el final perfecto para el día.
No podría estar más de acuerdo. Los sabores eran el complemento perfecto para la maravilla natural que acabábamos de presenciar. Definitivamente. Fue una experiencia mágica e inolvidable en todas partes. Acordado. Me muero por planificar nuestra próxima aventura para explorar más de las impresionantes creaciones de la naturaleza. Lección 5. Explorando el encantador vecindario. Buenas tardes, Anna. ¿Has tenido la oportunidad de visitar el nuevo barrio del que hablábamos? Sí, lo hice. Fui a dar un paseo allí hoy temprano y fue absolutamente delicioso. Maravilloso. Me alegra mucho oír eso. ¿Qué opinas del ambiente general de la zona? Tenía un ambiente maravilloso y acogedor. Las calles eran tan pintorescas y pintorescas. Fantástico. ¿Y era fácil navegar a pie? Sé que la facilidad para caminar era uno de los principales atractivos. Definitivamente. Las aceras estaban bien mantenidas y había muchos cruces peatonales. Excelente. ¿Y te sentías seguro paseando, incluso en las partes más tranquilas del vecindario? Absolutamente. La zona tenía un ambiente muy seguro y protegido, lo cual aprecié mucho. Es maravilloso escuchar eso. La seguridad es siempre una prioridad absoluta, especialmente en un lugar nuevo. Definitivamente. Y los residentes con los que me encontré también fueron muy amables y serviciales. Eso es fantástico. El sentido de comunidad es muy importante en un vecindario próspero. Absolutamente. Tengo la impresión de que es un lugar donde las personas realmente se cuidan unas a otras. Es maravilloso escuchar eso. Parece el lugar perfecto para explorar y conocer. Definitivamente. Me muero por volver y descubrir más joyas ocultas en la zona. Excelente. Estoy seguro de que hay muchos negocios locales, parques y otras joyas por descubrir. Lección 6. Navegar por el sistema postal local. Buenas tardes, Anna. Quería preguntarte algo. ¿Por casualidad sabes dónde está el buzón más cercano por aquí? Ah, sí, he visto algunos buzones de correo en la zona. Déjame pensar. Creo que hay uno a solo un par de cuadras de la calle principal. Maravilloso. Eso es muy útil. Me gustaría enviar una postal a mi familia en casa. ¿Sabes si se puede acceder al buzón las 24 horas del día, los 7 días de la semana? Estoy bastante seguro de que sí. El vecindario parece tener una buena red de buzones públicos disponibles a todas horas. Excelente. Eso es justo lo que esperaba escuchar. ¿Y sabe cuáles son los últimos horarios de recogida del buzón? Lamentablemente, no tengo el horario exacto, pero me imagino que se recopila varias veces a lo largo del día. Probablemente lo mejor que puedas hacer es comprobar los horarios de recogida publicados en el propio buzón. Buena decisión. Me aseguraré de echarle un vistazo. Y en cuanto al franqueo, ¿hay alguna oficina de correos o un vendedor de sellos cerca donde pueda comprar sellos? Sí, absolutamente. Hay una pequeña oficina de correos a solo unas cuadras de la calle. Estoy seguro de que podrán proporcionarle todos los sellos y suministros que necesita. Perfecto.
Eso es exactamente lo que esperaba encontrar. Realmente agradezco que se haya tomado el tiempo de proporcionar todos estos detalles útiles. Por supuesto, estoy feliz de poder ayudar. Avísame si hay algo más que pueda hacer para ayudarte a enviar tus postales. Lo haré, gracias de nuevo. Voy a ir allí ahora mismo a hacer que me envíen esta postal. Lección 7. Discutir los acontecimientos actuales. Buenos días, Anna. Recibí las noticias esta mañana y me preocupó un poco. ¿Ha estado siguiendo los informes sobre la posible influencia descontrolada del complejo militar industrial? Ah, sí, ese ha sido un tema de mucho debate y controversia últimamente. Es un tema complejo sin respuestas fáciles. Por supuesto, parece que existe la posibilidad de que se produzca una influencia realmente injustificada, ya sea buscada o no. ¿Tienes alguna idea sobre cómo podría resultar esto? Bueno, por lo que he leído, existe la preocupación de que los estrechos vínculos entre la industria de la defensa y los responsables de la toma de decisiones políticas puedan llevar a que las decisiones se tomen más con fines de lucro que para el bien público. Es un punto muy bueno. Es un terreno resbaladizo cuando los intereses privados comienzan a ejercer demasiada influencia sobre los asuntos de la política de seguridad y defensa nacional. Exactamente, y el enorme tamaño y el poder económico del complejo militar industrial lo convierten en una fuerza formidable que es difícil controlar o hacer rendir cuentas. Me preocupan las posibles consecuencias desastrosas si esta influencia no se controla. Podría tener enormes ramificaciones para nuestra sociedad. Definitivamente, es una amenaza real para los principios democráticos y los mejores intereses del público. Es un tema que merece mucho más escrutinio y supervisión. Estoy totalmente de acuerdo. Es una tendencia preocupante que creo que todos debemos conocer y abordar con más claridad. Absolutamente. Estos son los tipos de desafíos a los que tenemos que enfrentarnos si queremos mantener una democracia sana y funcional. Bien dicho. Agradezco que hayamos podido hablar de este importante tema. Definitivamente me ha dado mucho en qué pensar. Lección 8. Cómo encontrar el lugar perfecto para relajarse. Hola Anna. Últimamente me siento un poco estresada y estoy buscando el lugar más cómodo para descansar y relajarme. ¿Tienes alguna sugerencia? Esa es una gran pregunta. ¿Has pensado alguna vez en probar una sala de espera en un aeropuerto? He oído que pueden ser sorprendentemente tranquilas. Una sala de espera del aeropuerto, ¿no? No habría pensado en eso. ¿Qué te hace pensar que sería una buena opción? Bueno, las salas de espera de los aeropuertos en las que he estado suelen ser bastante tranquilas y serenas, especialmente en comparación con el ajetreo y el bullicio de la terminal principal. Además, suelen tener muebles y comodidades cómodos para ayudarlo a relajarse. Es una idea interesante. Tendré que investigar eso. Aunque tengo que admitir que la idea de un aeropuerto como un lugar de relajación me parece un poco contradictoria. Lo sé, parece un poco convencional. Pero a veces los lugares más inesperados pueden terminar siendo los más relajantes y restauradores. Punto justo. Quizá lo intente la próxima vez que viaje. Aunque también tengo curiosidad por saber si tiene alguna otra sugerencia de buenos lugares para relajarse. Déjame pensar. ¿Alguna vez has ido a un jardín botánico o a un museo de arte? Estos pueden ser ambientes maravillosamente relajantes. Oh,
Un jardín botánico suena precioso. La combinación de hermosa naturaleza y tranquilidad podría ser justo lo que necesito. Exactamente. Y un museo de arte puede ser tan meditativo, deambular por las galerías, perderse entre las obras de arte. Me gusta cómo suena eso. Tendré que hacer una lista y empezar a probar algunas de estas opciones. Gracias por las excelentes recomendaciones, Anna. Lección 9. Hablar de viajes de negocios. Disculpa, Anna, ¿has estado alguna vez en un viaje de negocios? Pues sí, lo he hecho. A lo largo de los años, he viajado bastante para asistir a reuniones y conferencias relacionadas con el trabajo. Oh, ¿en serio? Es interesante. ¿Cuáles han sido algunas de sus experiencias con los viajes de negocios? Bueno, puede ser emocionante y agotador a la vez. Por un lado, puedo visitar nuevos lugares y conocer gente interesante. Pero, por otro lado, los vuelos largos, los horarios ajustados y la creación de redes constantes pueden resultar bastante agotadores. Me lo puedo imaginar. ¿Cuáles son algunos de los desafíos a los que se ha enfrentado durante sus viajes de negocios? Una cosa que puede resultar complicada es tratar de mantener una rutina saludable mientras estás de viaje. Es fácil caer en el hábito de comer comidas poco saludables y de no dormir lo suficiente. Ah, sí, tiene sentido. Mantenerse productivo y lleno de energía debe ser difícil cuando estás siempre en movimiento. Absolutamente. Y luego están los problemas logísticos, como coordinar el transporte y el alojamiento en ciudades desconocidas. Oh, sí, puedo ver cómo eso añadiría mucho estrés a una agenda ya de por sí agitada. ¿Tiene algún consejo para facilitar los viajes de negocios? Algunas cosas que me han ayudado: empacar poco, planificar con anticipación tanto como sea posible y dedicar algo de tiempo de inactividad para recargar energías. También es de gran ayuda tener un equipo que me apoye en casa. Parecen estrategias geniales. Tendré que tenerlas en cuenta si alguna vez me voy de viaje de negocios. Definitivamente. Y no olvides darte un capricho de vez en cuando, como disfrutar de una buena comida o explorar los lugares de interés locales. Eso puede marcar la diferencia. Oh, buen punto. Un poco de tiempo personal y un poco de indulgencia pueden ayudar mucho. Gracias por las útiles ideas, Anna. Ahora me siento más preparada para la realidad de los viajes de negocios. Lección 10. Discutiendo paisajes impresionantes. Disculpa, Anna, ¿has estado alguna vez en paisajes realmente impresionantes? Pues sí, lo he hecho. De hecho, el año pasado hice una excursión por los Alpes suizos y el paisaje era absolutamente impresionante. Los Alpes suizos, ¿no? Debe haber sido una experiencia increíble. ¿Cómo fue? Fue realmente inolvidable. Los imponentes picos, los lagos cristalinos, los exuberantes prados verdes, era como entrar en una postal. Vaya, eso suena increíble. Siempre quise visitar los Alpes, pero nunca tuve la oportunidad. ¿Cuáles fueron algunos de los aspectos más destacados para ti? Bueno, la caminata hasta el lago Schinen fue sin duda lo más destacado. El agua turquesa y los espectaculares acantilados que la rodeaban eran simplemente impresionantes. Solo puedo imaginarlo. Debe haber sido como algo salido de un sueño. De verdad que lo era.
Y la sensación de logro después de llegar a la cima fue simplemente increíble. Apuesto a que sí. Caminar en ese tipo de paisajes debe ser un desafío tanto físico como mental. Absolutamente. Pero es muy gratificante. Las vistas te hacen sentir tan pequeño e insignificante en el gran esquema de las cosas, pero tan conectado con el mundo natural. Comprendo por qué sería una aventura tan inolvidable. ¿Tuvo algún otro momento memorable de su viaje? Oh, absolutamente. El amanecer sobre el Matterhorn fue simplemente espectacular. Nunca olvidaré esa vista mientras viva. Ah, el Matterhorn, una de las montañas más emblemáticas del mundo. Solo puedo imaginar lo impresionante que debe haber sido presenciar eso. Fue un verdadero privilegio. Me siento muy afortunada de haber tenido la oportunidad de experimentar ese tipo de belleza natural de primera mano. Bueno, sin duda has despertado mi interés en visitar los Alpes suizos. Parece un viaje increíble. De verdad que lo era. Se lo recomiendo a cualquiera que ame el aire libre y los impresionantes paisajes. Es una aventura que nunca olvidarás. Definitivamente tendré que ponerlo en mi lista de deseos. Gracias por compartir tu experiencia, Anna. Parece un viaje impresionante. Lección 11. Talentos musicales. Hola Anna, he oído que eres una músico muy talentosa. ¿Es eso cierto? Porque sí, lo es. Toco el piano desde que era pequeña. Vaya, eso es impresionante. Siempre deseé poder tocar un instrumento, pero nunca tuve mucha habilidad para ello. Oh, estoy seguro de que tienes talentos musicales ocultos que aún no has descubierto. Todo el mundo tiene el potencial de ser bueno creando música. ¿De verdad lo crees? Para ser honesto, no sé casi nada de música. Bueno, te sorprendería. Aunque no sepas mucho, con la orientación y la práctica adecuadas, podrías llegar a ser muy bueno en eso. Presentas un argumento convincente. ¿Qué hizo que decidieras aprender a tocar el piano por primera vez? Bueno, mis padres siempre me animaron a explorar las artes, y el piano pareció gustarme desde el principio. Está muy bien que tus padres apoyaran tus intereses musicales. No todo el mundo es tan afortunado. Absolutamente. Me siento muy afortunado de haber recibido ese tipo de estímulo al crecer. Realmente hizo una diferencia. Me lo puedo imaginar. Entonces, ¿cuál es tu parte favorita de tocar el piano? Oh, eso es fácil, la pura alegría de crear música. Hay algo tan mágico en poder tomar una partitura y darle vida a través de tu propia interpretación. Comprendo la apelación. Debe ser una sensación muy gratificante. Realmente lo es. Y cuanto más tocas, más descubres nuevas profundidades y matices en la música. Eso es fascinante. La verdad es que nunca lo había pensado de esa manera. Bueno, tal vez pueda inspirarte para que lo pruebes alguna vez. Quién sabe, puede que te sorprendas a ti mismo. Ya sabes, no es mala idea. Puede que tenga que estudiar piano después de todo.
Creo que es una idea maravillosa. Estaré encantado de ayudarte a empezar, si lo deseas. Te lo agradezco, Anna. Ha sido una conversación muy interesante. Definitivamente has despertado mi curiosidad por la música. Me alegra mucho oír eso. La música tiene el poder de enriquecer nuestras vidas de muchas maneras. Espero ver a dónde te lleva tu viaje musical. Yo también, gracias por la inspiración. Me muero por descubrir mis talentos ocultos. Lección 12. Opera Dreams. Buenos días, Anna. Tenía la intención de hablar contigo sobre algo. Ah. ¿Qué tienes en mente, John? Bueno, sabes que siempre me ha apasionado la ópera, ¿verdad? Sí, soy consciente de tu amor por la forma de arte. ¿Qué hay de eso? De hecho, he estado jugando con la idea de fundar mi propia compañía de ópera. Vaya, esa es una meta bastante ambiciosa. ¿Lo has pensado mucho? De hecho, lo he hecho. Incluso intenté hacer despegar algo hace un tiempo, pero no funcionó. Ya veo. ¿Qué pasó? Si no te importa que pregunte. Es una historia un poco larga, pero la versión corta dice que perdí mucho dinero intentando hacerlo realidad. Oh, no, lamento mucho oír eso. Debe haber sido un verdadero revés. Lo fue, pero no he renunciado por completo al sueño. Creo que esta vez tengo que abordarlo de otra manera. Bueno, es admirable que no dejes que eso te desanime. ¿Qué piensas hacer de manera diferente? Bueno, para empezar, voy a ser más estratégico en mis esfuerzos de planificación y recaudación de fondos. Parece un enfoque sensato. La planificación cuidadosa y la gestión financiera son clave para cualquier empresa ambiciosa. Exactamente, y también voy a tratar de construir una red más sólida de seguidores y socios dentro de la comunidad operística. Es una idea genial. Contar con el equipo y las conexiones adecuadas puede marcar la diferencia. Absolutamente. Me siento más optimista al respecto ahora que antes. Me alegra oír eso, John. Admiro tu pasión y determinación. Espero que esta vez puedas hacer realidad tus sueños de ópera. Me too, Anna. Thanks for listening and for the encouragement. It really means a lot. Of course, I'm always happy to lend an ear and offer my support. Let me know if there's anything I can do to help. I'll definitely keep that in mind. Who knows, maybe you'll even end up being a patron of the opera one day. Haha, well, you never know. I'll have to start saving up my pennies. I appreciate the thought, Anna. In the meantime, I've got some serious planning to do. Sounds good. Wishing you all the best with your opera endeavors, John. Thanks, Anna. I'll be sure to keep you posted on my progress. Lesson 13, Overcoming Adversity. Buenas tardes, Anna. Quería hablarte sobre algo que me ha pasado por la cabeza.
Buenas tardes, Anna. Quería hablarte sobre algo que me ha pasado por la cabeza. Se trata de los desafíos a los que me he enfrentado en la vida, ya sabes, los que se derivan del lugar de donde vengo y de las circunstancias en las que nací. Ah, ya veo. Ese tipo de obstáculos pueden ser muy difíciles de superar. Exactamente, a veces parece que la baraja está en mi contra, ¿sabes? Las escuelas de mi vecindario están fallando, y tengo que lidiar con todos estos prejuicios ocultos. Debe ser muy frustrante. No es justo que tengas que trabajar el doble para tener las mismas oportunidades. Hábleme de ello. Pero ya sabes, no me voy a dar por vencido. Estoy decidido a superar todo eso. Es realmente admirable, Ion. Se necesita mucha fuerza y resiliencia para superar ese tipo de desafíos. Sí, pero no estoy solo. Tengo personas en mi vida, como tú, que creen en mí y me apoyan. Bueno, sabes que siempre estoy aquí para ti, Ion. Admiro tu determinación para superar las adversidades. Y eso significa mucho para mí, Anna. A veces nuestras diferencias son tan profundas, pero al final del día, estamos todos juntos en esto. Absolutamente. Puede que vengamos de diferentes orígenes, pero estamos unidos en nuestra humanidad común. Exactamente, y eso es lo que me hace seguir adelante, incluso en los días más difíciles. Me alegra oír eso, John. Tienes una gran actitud y sé que vas a hacer cosas increíbles. Gracias, Anna. Agradezco mucho tu apoyo y comprensión. Por supuesto, John. Siempre que necesites un oído atento o una cara amable, estaré aquí. Definitivamente aceptaré que lo hagas. Ahora, hablemos de algo un poco más ligero, ¿de acuerdo? Lección 14. Una queja útil. Hola, Anna. Quería hablar contigo sobre algo que pasó en el consultorio del médico el otro día. Oh, ¿de verdad? ¿Qué pasó? Bueno, ¿sabes cómo tenía esa cita para que me volvieran a surtir la receta? Sí, ¿qué pasa con eso? Todo el proceso fue solo una pesadilla. La recepcionista fue muy grosera e inútil. Oh, eso no suena bien. ¿Qué hiciste? Al final tuve que quejarme con el gerente. Simplemente no podía dejar que se salieran con la suya con ese tipo de servicio. Correctamente, eso suena aterrador. ¿Se quejó en ese mismo momento? Sí, le dije a la recepcionista que su actitud era inaceptable y que quería hablar con el gerente. Vaya, me alegro por ti, Ion. Es importante que te defiendas cuando no estás recibiendo el tratamiento adecuado. Exactamente, no iba a dejarlo pasar sin más. Me merecía algo mejor que eso. Entonces, ¿qué pasó cuando habló con el gerente? Bueno, el gerente fue realmente comprensivo. Se disculpó profusamente y me aseguró que no volvería a suceder. Es fantástico que el gerente se lo haya tomado en serio y haya abordado el tema. ¿Terminaste reabasteciendo bien tu receta?
Sí, una vez que hablé con el gerente, todo el proceso fue mucho más sencillo. Realmente hicieron un esfuerzo adicional para hacerlo bien. Me alegra oír eso, John. Siempre es agradable cuando una empresa está dispuesta a escuchar y hacer las cosas bien. Absolutamente. Esto demuestra que vale la pena alzar la voz cuando no estás satisfecho con el servicio. Definitivamente. Gracias por compartir esa historia, John. Es un buen recordatorio de que no debemos tener miedo de expresar nuestras preocupaciones. En cualquier momento, Anna. Me alegro de haber podido convertir una experiencia negativa en positiva. Lección 15. Mantenerse a la vanguardia. Buenos días, Anna. Quería saber tu opinión sobre algo en lo que he estado pensando. Claro, John, ¿qué tienes en mente? Bueno, últimamente he estado atento a algunas tendencias del mercado y quería ver si crees que deberíamos ajustar nuestra estrategia de precios. Oh, es una idea interesante. ¿Qué tipo de tendencias has estado notando? Bueno, he visto a algunos de nuestros competidores empezar a bajar sus precios y me pregunto si deberíamos considerar hacer lo mismo para seguir siendo competitivos. Esa es difícil. ¿Qué otras consideraciones de precios deberíamos monitorear? Buena pregunta. También he estado analizando cosas como los cambios en los costos de las materias primas, los gastos de envío e incluso la demanda de los clientes. Vale, es mucho a tener en cuenta. ¿Hay algún otro factor que debamos tener en cuenta? Bueno, una cosa que me preguntaba es si deberíamos ofrecer descuentos promocionales o paquetes para atraer a más clientes. Es un buen argumento. No cabe duda de que este tipo de incentivos pueden ayudar a impulsar las ventas, pero debemos tener cuidado de no subestimarnos. Exactamente, no queremos sacrificar nuestra rentabilidad solo para igualar a la competencia. Correcto. Quizás podríamos explorar algunas estrategias de precios creativas que nos permitan seguir siendo competitivos sin comprometer nuestros márgenes. Es una idea genial. Realizaré un análisis más detallado y podremos discutirlo más a fondo en nuestra próxima reunión. Suena bien, tengo muchas ganas de analizar los datos y ver qué oportunidades podrían existir. Impresionante. Gracias por tu aporte, Anna. Siempre es útil tener una nueva perspectiva sobre este tipo de decisiones. Lección 16. Perfeccionar la experiencia del huésped. Hola Anna, quería saber tu opinión sobre algo relacionado con las comodidades de nuestro hotel. Oh, claro, ¿qué tienes en mente? Bueno, he estado pensando en los artículos de baño que ofrecemos a nuestros huéspedes. ¿Crees que estamos ofreciendo la combinación correcta de productos? Esa es una gran pregunta. ¿Qué tipo de comentarios hemos recibido de los huéspedes en ese sentido? Bueno, he notado algunos comentarios sobre la calidad y la selección de los artículos de tocador que tenemos en las habitaciones. Está bien. ¿Qué tipo de productos ofrecemos actualmente? Veamos, tenemos el champú, el acondicionador y el gel de baño básicos, así como un poco de jabón y loción para manos. Muy bien, ¿y qué han dicho los invitados al respecto?
Algunos han mencionado que les gustaría ver algunos artículos más lujosos o de alta gama, como sales de baño o una barra de jabón elegante. Ya veo. Es una sugerencia interesante. ¿Crees que valdría la pena la inversión? Bueno, me pregunto si mejorar las comodidades del baño podría ser una forma de sorprender a nuestros huéspedes y diferenciarnos de la competencia. Buen punto. Mejorar la experiencia de los huéspedes es siempre una prioridad absoluta. ¿Cuál crees que sería la mejor manera de abordar esto? Estaba pensando en hacer un pequeño programa piloto, tal vez probar diferentes conjuntos de productos premium en habitaciones seleccionadas y ver cómo son los comentarios. Parece una forma inteligente de probar las aguas. Incluso podríamos recibir directamente algunos comentarios de los huéspedes para que nos ayuden a tomar una decisión. Exactamente, haré una propuesta, y podemos discutirla en la próxima reunión. Suena bien, me entusiasma ver cómo podemos mejorar la experiencia del baño para nuestros huéspedes. Yo también, gracias por tu aporte, Anna. Creo que esta podría ser una gran oportunidad para nosotros. Lección 17. Navegar por lo perdido y lo encontrado. Buenos días, Anna. Quería saber tu opinión sobre el proceso de búsqueda y localización de nuestro hotel. Oh, es un tema interesante. ¿De qué querías hablar exactamente? Bueno, he escuchado comentarios contradictorios de los huéspedes sobre cómo gestionamos los objetos perdidos. Ya veo. ¿De qué tipo de problemas has oído hablar? Algunos invitados han mencionado que el proceso parece un poco confuso o ineficiente. Eso no es lo ideal. ¿Qué crees que podría estar causando esas percepciones? No estoy del todo seguro. Tal vez la forma en que comunicamos los pasos a los huéspedes o los procedimientos reales que tenemos en marcha. Es un buen argumento. La claridad y la eficiencia son cruciales cuando se trata de algo tan importante como la pérdida de objetos. Exactamente, me preguntaba si podríamos analizar más de cerca todo el sistema de objetos perdidos. Absolutamente. Creo que es una gran idea. ¿Qué tipo de mejoras tiene en mente? Bueno, estaba pensando que podríamos simplificar el proceso de presentación de informes, tal vez facilitar a los huéspedes la presentación de reclamaciones. Es una sugerencia inteligente. ¿Y qué pasa con el almacenamiento y la recuperación reales de los objetos perdidos? Sí, me preguntaba si podríamos mejorar la organización y el seguimiento de todo lo que hay en objetos perdidos. Definitivamente. Contar con un sistema bien estructurado contribuiría en gran medida a ofrecer una mejor experiencia a los huéspedes. Acordado. Creo que abordar esto realmente podría mejorar nuestro servicio general al cliente. Estoy contigo en eso. ¿Por qué no elaboras una propuesta que describa algunas posibles mejoras? Lo haré. Reuniré más comentarios de los huéspedes y se me ocurrirán algunas ideas. Suena bien, tengo muchas ganas de ver cómo podemos optimizar el proceso de objetos perdidos. Yo también, gracias por tu aporte, Anna. Esta es un área importante que debemos abordar correctamente. Lección 18. La primavera de 1813. Hola, Anna.
¿Has oído esa parte sobre la primavera de 1813 en nuestra lección de historia de hoy? Ah, sí, los acontecimientos de ese periodo fueron bastante fascinantes. Definitivamente. Por lo que tengo entendido, toda la provincia parecía probable que cayera en manos estadounidenses en aquel entonces. Eso es correcto, fue un momento realmente crucial en el conflicto entre Gran Bretaña y los Estados Unidos. Exactamente, las fuerzas estadounidenses realmente estaban logrando avances significativos en la región. Absolutamente. Se esforzaban con ahínco para intentar hacerse con el control de lugares estratégicos. Y si no recuerdo mal, las fuerzas británicas se esforzaban por montar una defensa eficaz en ese momento. Emmachem, estaban muy a la zaga y necesitaban idear una contraestrategia sólida. ¿Sabes qué fue lo que finalmente cambió el rumbo a favor de los británicos durante esa primavera? Si no me equivoco, fue la llegada de refuerzos de Europa lo que ayudó a estabilizar la situación. Ah, sí, es cierto. El aumento de las tropas británicas fue crucial para detener la ofensiva estadounidense. De hecho, fue una verdadera carrera contrarreloj para apuntalar las defensas antes de perder la provincia. Absolutamente. Había mucho en juego en esos últimos meses de 1813. Definitivamente. Es increíble lo rápido que pueden cambiar las cosas en un conflicto como ese. Totalmente. En un momento, los estadounidenses parecen estar a punto de lograr una gran victoria, y de repente, los británicos se las arreglan para cambiar las cosas. Exactamente, la historia está llena de ese tipo de giros y vueltas dramáticos. Seguro. Siempre es fascinante sumergirse en los detalles y entender cómo se desarrolló todo. Lección 19. Capturar momentos sinceros. Hola Anna, quería hablar contigo sobre mi nueva afición, la fotografía callejera. Oh, eso es muy interesante. Siempre he sentido curiosidad por eso. ¿Qué te llevó a hacerlo? Bueno, me parece que hay algo tan cautivador en capturar esos momentos sinceros y desprevenidos. Me lo imagino. La espontaneidad y la crudeza de la vida callejera deben hacer que las fotos sean increíbles. Exactamente. Me encanta poder congelar estas pequeñas porciones de la vida cotidiana que la mayoría de la gente pasa por alto. Esa es una perspectiva genial. ¿Qué tipo de cosas tratas de fotografiar normalmente? Todo tipo de cosas. Gente paseándose el día a día, detalles arquitectónicos interesantes, interacciones extravagantes. Vaya, eso parece que sería una cartera realmente ecléctica y visualmente impactante. Definitivamente lo hace. He conseguido capturar algunos momentos realmente únicos y sorprendentes. Me encantaría ver alguna de tus obras alguna vez si estás dispuesto a compartirlas. La fotografía callejera me fascina. Por supuesto, estaré encantado de enseñártelo. Siempre estoy ansioso por recibir comentarios y diferentes perspectivas. Estupendo, no puedo esperar. Debe ser una salida creativa muy satisfactoria. De verdad que lo es. Hay algo tan energizante en estar en el paisaje urbano.
Me lo puedo imaginar. La emoción de encontrar ese momento fugaz perfecto para inmortalizar. Exactamente, es como un acertijo que intento resolver constantemente, anticipando el tiro correcto. Apuesto a que eso mantiene tu mente muy ocupada y tus ojos escaneando constantemente lo que te rodea. Definitivamente. Es una excelente manera de estar presente y observar el mundo que me rodea. Comprendo la apelación. La fotografía callejera parece una forma genial de documentar la vitalidad de la vida urbana. Totalmente. Es una pasión que he llegado a disfrutar mucho. Me alegro de haber podido compartirlo con ustedes. Lección 20. Cómo afrontar un nuevo trabajo. Buenos días, Anna. ¿Puedo hacerte una idea de algo? Por supuesto, ¿qué tienes en mente? Bueno, acabo de empezar un nuevo trabajo este mes y me siento un poco nerviosa. Oh, lo entiendo. Comenzar un nuevo trabajo definitivamente puede ser estresante. Sí, quiero causar una buena impresión, pero no estoy seguro de qué esperar. No se preocupe, estaré encantado de compartir algunos consejos que pueden ayudarlo. Sería increíble, me vendría muy bien el consejo. Vale, primero que nada, sé paciente contigo mismo mientras te adaptas. Es un buen argumento. Va a llevar tiempo aprender los entresijos, ¿verdad? Exactamente, no seas demasiado duro contigo mismo al principio. Dale unas semanas. Eso tiene sentido. ¿Y qué más recomendarías? Bueno, trata de ser proactivo a la hora de presentarte a tus nuevos colegas. Buena idea, la creación de redes y la construcción de esas relaciones desde el principio es clave. Definitivamente. Y no dudes en hacer preguntas si no estás seguro de algo. Bien, tendré que asegurarme de entender todos los procesos y procedimientos. Absolutamente. Cuanto más pueda aprender por adelantado, mejor podrá desempeñarse. Eso es muy útil, Anna. Ahora me siento un poco más preparada. Me alegro de haber podido ofrecer una perspectiva útil. Solo recuerda mantener una actitud positiva. Tienes razón, una actitud positiva servirá de mucho. Agradezco que te tomes el tiempo. Por supuesto, para eso están los amigos. Estoy seguro de que te va a ir muy bien en el nuevo papel. Gracias, ya me siento más segura. Me emociona ver lo que depara el futuro.